resumen o capa de llaves, que usted lo puede realizar como quiera, ¿no? El asunto es que lo realice bien y que, por supuesto, pues lo aprenda, ¿no? Si no lo aprende, así le ponga los adornos que le ponga, igual pues no va a servir de nada. Entonces habíamos hablado que la sinartrosis, la anfiartrosis y la diartrosis son la clasificación primaria de las articulaciones en el cuerpo, en el esqueleto. Y que cada una de ellas tenía una subdivisión o subclasificación. Las sinartrosis, que son inmóviles y tienen estructura fibrosa, estas se clasifican en suturas, sinesmosis, gombosis y ependidesis. Las suturas se subdividen en dentadas y camuciplanas. Y las anfiartrosis son sincontrosis y las diartrosis, que son los equipos. Estos equipos de diartrosis pues son de movimientos variados, ¿no? Digamos variados, rango de amplio movimiento, muy amplio movimiento, como los que realizan la circunducción, y otros que realizan circunducción de involucrar los 6 movimientos, ¿no? En cambio, las otras realizan 4, 2, y en una de ellas les dije que solamente realizan una, que se llama deslizamiento, que no tiene nada que ver con flexión, extensión, abducción, aducción y pronación y supinación. Es deslizamiento, pero es una articulación diartrósica, tiene líquido sinovial, tiene todos los elementos que contribuyen a esa unión, tiene cápsula también, ¿ya? Eso más o menos habíamos establecido con... ¿ya? Estos son conceptos, esto también era concepto de que daba la clasificación, y de ahí empezamos, ¿hasta dónde llegamos, presidente? Solamente llegamos hasta la primera parte, hasta ahí. Hasta el cuadro, ya. Sí. Vamos a desglosar cada una de ellas, pero yo quiero que tengan su mente concentrada en atender para que vaya quedando, ¿no? Porque viendo por las imágenes y el aprendizaje también entra por los ojos y por los oídos, que en vez de estar copiando, porque ya para eso, pues, como siempre digo, tenemos la clase grabada, y que copiar no representa, más bien representa un tropiezo, porque no permite aprender bien ni copiar todo lo que permite de copiar. Entonces, ahí va. La sinartrosis, que son articulaciones inmóviles y que su estructura es fibrosa, como ya lo habíamos hablado y vimos en la pregunta que corresponde a uno de los formatos. Esta está compuesta de tejido fibroso, se clasifica en suturas, sinesmosis, gombosis y ependidesis. Suturas cualquiera, para que se comprenda que en una sutura ya habíamos dicho que son las uniones de los huesos por sus bordes, eso son las suturas, por sus bordes. Entonces aquí tenemos suturas. Ya dentro de la subdivisión, ahí ya vemos aquí corresponde. Como por ejemplo, la sutura dentada. La sutura dentada ya sabemos que son dientes, son bordes dentados que se unen, se articulan con tejido fibroso en su interpuesto, pues corresponde a una articulación inmóvil. Señorita Morán, atienda por favor. Ustedes rogando que atienda, ¿no? Interesante. Bien, entonces, de acuerdo a esto, las suturas dentadas, que son la unión de sus bordes dentados, tenemos aquí algunas, ¿no? Ya hemos hablado que de la sutura Coronal. Coronal. Frontoparietal. Esta de aquí es la sutura sagital o interparietal o parietoparietal. Y esta de acá atrás es la sutura lambdoide o sutura parietoccipital. Esta de acá, porque este es el occipital. Aquí está la protuberancia occipital externa. La sutura escamosa, que ya habíamos hablado de escama, ya sabemos que el temporal, y ustedes tienen todo el material, el temporal tiene 3 porciones, ¿verdad? Tiene la porción escamosa o concha, esto se llama concha o escama, la porción mastoidea, importante,
porque aquí se inserta un músculo que viene de acá, del esternón y de la clavícula, y tiene un esternocleidomastoideo. Ese es el punto referencial para el pulso carotídeo, ¿no? Y la porción peñasco-petrosa que va desde aquí hacia adentro y en dirección oblicua buscando el plano medio, ¿no? Así van los conductos auditivos dentro de la porción peñasco o petrosa, porción petrosa o peñasco. Esa es una parte muy importante porque usted va a utilizar el estetoscopio como enfermero y tiene que colocar bien las ojivas para evitar que haya interposición, vaya a ponerlos mal, y como ya les dije la otra vez, no escuchen a través de la campana los ruidos porque están puestos de una mala forma, de una forma equivocada. Tiene que seguir las ojivas de la dirección ¿de qué? Del conducto. El conducto iría así. ¿Ya? Entonces, esta escama del temporal está formada o está diseñada. ¿Con qué? ¿En qué forma? Esa escama. Esa escama, para que se articule con el temporal, tiene que estar cortados en bisel. ¿Saben qué es bisel, verdad? ¿No saben qué es bisel? Señorita Mayorga, ¿usted sabe qué es un bisel? Pero se lo utiliza todos los días. Una aguja en la jeringa tiene que ser así para penetrar la piel. No puede ser. Entonces, este corte se llama corte en bisel. La misma situación la tiene el temporal con su escama. La escama del temporal, como es un hueso curvo, viene así. Con el borde inferior del parietal, viene así. Entonces, los dos huesos, el parietal, borde inferior del parietal, y el borde de la escama del temporal son cortados en bisel para que se adecuen perfectamente. Y usted, si pasa su manito por el lado derecho o por el lado izquierdo, usted no siente ningún relieve que los huesos estén montados. Así. Es una sola superficie. ¿Por qué? Porque sus bordes están así, cortados en bisel, y se acoplan y se articulan perfectamente. Una sinartrosis, tejido fibroso, pero los bordes cortados de esa manera, dispuestos anatómicamente de esa manera, para que se forme esa linda articulación que en sentido longitudinal debería de ser nombrar primero el parietal y después el temporal. ¿Y cómo sería la articulación? Parieto, no parietal, parieto temporal, ¿verdad? Pero se conoce muy bien como temporo parietal, porque siempre se menciona en este caso que que monta es el que se menciona primero, porque es el temporal, no es el parietal sobre el temporal, sino el temporal sobre el parietal. No están así. Está montado el temporal sobre el parietal con la escama y se forma esta sutura escamosa. ¿Se va comprendiendo? Bien. Pensé que conocían un bisel, ¿no? Pensé. Lo mismo del otro lado, escamosa. Entonces, cuando se solicite en una pregunta ejemplo de sutura escamosa, pues ya saben, claro, no vendrá sutura escamosa, sino que vendrá una sinartrosis dentro de la clasificación, ejemplo de sinartrosis tipo sutura subtipo escamosa,
Así viene la pregunta, entonces ahí usted sabrá que las únicas son las temporoparietales. Ya, esa es la escamosa. De ahí viene la sutura plana, por sus bordes. Los bordes son planitos, aparentemente planos, son planos, son suturas. Este hueso, ¿cómo se llama? Hueso propio de la nariz. Nasal o hueso propio de la nariz, así conocido en la anatomía. Tiene un borde medial y un borde lateral, Entonces los dos nasales por sus bordes se... Esto yo creo que ya lo hablé, ¿no? ¿Ya lo expliqué esto? Bueno, se unen por sus bordes medial y cada borde lateral del lado correcto, del lado derecho o izquierdo, se une con la rama ascendente del maxilar superior. Todo esto es el maxilar superior. Y las ramas horizontales del maxilar superior con la del otro maxilar, también hay una sutura plana. Plana aquí. Plana aquí. 1, 2, 3. Las suturas nasonasal, podríamos decir el término. Sutura nasonasal. Porque así como hicimos con parietal o parietal, acá hacemos con nasonasal. O, ¿cómo sería aquí con el maxilar y el nasal? Y si ponemos sutura nasonasal, ¿hace valer o no? Le estoy diciendo, señorita Rodríguez, no tiene que interpelarme de esa manera, sino que le estoy diciendo porque yo ya lo dije y está grabado. Si no, no le haría valer. No, ningún por si acaso. Yo le estoy diciendo porque eso vale, si no, no lo diría. Entonces, aquí tenemos la nasonasal y acá tenemos la nasomaxilar superior. Nasomaxilar superior. Y acá tenemos intermaxilar. Las láminas horizontales, que son, los bordes son planos. ¿Ya? Eso de ahí es una sutura plana. De ahí la sindermosis, que corresponde a lo que habíamos hablado todo el tiempo con los cuerpos de cúbito y radio y tibia y peroné. Sindermosis, esa membrana fibrosa interósea tan mencionada con los huesos en el laboratorio, los bordes internos y externos de cada hueso, cúbito y radio y tibia y peroné, ¿no? Esta debe ser la membrana fibrosa interósea. Si está clasificada como una articulación sin artrosis fibrosa, ¿no? Porque la membrana es fibrosa y mantiene los cuerpos, las diáfisis, unidas firmemente para que no haya separación. Y está en el borde interno del radio y en el borde externo del cúbito. Y allá en el peroné y en la tibia lo mismo. Borde interno del peroné, borde externo de la tibia. Y ahí usted utiliza el otro término también. ¿Cuál es el otro término? Borde interno medial, borde externo lateral. Hay que jugar con los términos. Y la gónfosis, que es una articulación también sin artrósica, hay tejido fibroso y hay otras estructuras también que mantienen. Por ejemplo, ¿cuántas gónfosis tenemos? Las que tiene todo ser humano, o que debería tener, que son 32 gónfosis. ¿Por qué? Porque hay 32 piezas dentarias y por tanto hay 32 alveolos dentarios, porque donde entra una pieza dentaria se llama alveolo dentario. Entonces ahí se conoce con el término dento-alveolar. Y como son 32, pues son 32 gónfosis. Y ahí pues también tenemos que saber la fórmula dentaria, que no nos cae nada mal saberla, ¿verdad? Entonces decimos que son 8, 4, 8, 12. Otra mnemotecnia para aprenderse la fórmula dentaria. Estos son los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Sabiendo que si hay 32, exactamente la mitad va arriba y la mitad va abajo.
La mitad va en la mandíbula abajo y la mitad va en los dos maxilares repartidos mitad y mitad a su vez. O sea, si tenemos 32, la mitad son 16. 16 van abajo. Entonces este se divide en 8 para el maxilar superior y 8 superior derecho y 8 para el maxilar superior izquierdo. Ahí hay 16. Pero a la hora de distribuir la fórmula tenemos que decir que los incisivos son 4 arriba y 4 abajo. Arriba y 4 abajo. Practicamos de abajo. Los caninos, 2 abajo y 2 arriba. Los premolares que vienen aquí, este sí los conserva, son 2 a la derecha, 2 a la izquierda, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Son premolares. Y los molares, que son 12, son 3 acá, 3 aquí, 3 en el maxilar derecho y 3 en el maxilar izquierdo, en la parte posterior, porque esos son los molares. Ahora, aquí por ejemplo este caballero aparentemente perdió uno y perdió el tercero. Aquí tendríamos probablemente la pérdida de los dos y queda conserva el tercer molar. Y esa es la fórmula dentaria. ¿Cuál es la función también? Que no me caería nada mal conocer la función de las piezas dentarias. Los incisivos son los que cortan, los caninos son los que desgarran, los premolares trituran y los molares muelen. Moler. Entonces se encargan de hacer esa papilla en total, esa papilla que se llama bolo alimenticio. Pues mientras se hace la papilla se ensaliva porque hay glándulas salivales. Ahí ya saben ustedes las glándulas salivales cómo son, ¿no? Bien. Ese es un adelanto de lo que es módulo 2, porque en sistema digestivo, todo esto se tiene que hablar. Con el profesor de segundo nivel tiene que hablar de esto, porque es la estructura con la cual va a ser el bolo alimenticio. Porque ahí vendrán las preguntas. ¿Cuáles son las piezas dentarias? ¿Cuáles son los músculos que manejan la mandíbula y los maxilares para que se pueda realizar todo esto? Y de ahí viene, ¿cuáles son las glándulas salivales? Y bueno, espero que les vaya bien. Que aprovechen y aprendan, ¿no? Siempre deseando el éxito, no suerte, pero la suerte es el éxito. El éxito está en parte de decir que hacer. Bien, entonces ya tenemos la composis, ¿verdad? Y ya. La anfiartrosis son dos tipos, la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis la tenemos en estos dos ejemplos. La metáfisis de los huesos largos, ¿qué tejido es? Cartílago y línea de crecimiento. Cartílago y el hilo de crecimiento, y los cartílagos costales. Estos dos ejemplos, el uno, lógicamente ya sabemos que después, cuando lleguemos, ya llega el individuo a la etapa de cese del crecimiento, esto se va a volver esponjoso. Ya ven, si esa pregunta va en la prueba, ¿qué va a responder? Compacto, y después dicen, no, esta no vale. Es tejido esponjoso. ¿Ya? Acá sí hay osificación, pero acá no. Y ya saben los motivos por los cuales no se pueden osificar los cartílagos. No tengo que repetirlo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí tengo que repetirlo? Ya. Listo. Entonces ya sabemos que para qué, por qué no se deben osificar. Y se mantienen toda la vida. Entonces tenemos los cartílagos costales y la metáfisis, ¿no? La sínfisis, en cambio, tenemos acá sínfisis púbica. La sínfisis también se llama sínfisis, esta articulación intervertebral a través de los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales ya sabemos que están fusionados, están adheridos a la cara inferior de la vértebra de arriba, a la cara inferior y a la cara superior de la vértebra de abajo. ¿Ya? Yo dije, esto no es una hamburguesa, usted puede separarlas nomás. Esto de aquí están adheridos y justamente tienen, ¿qué tejido tienen?
Fibrocartilaginoso. Fibrocartílago para soportar el peso. Los discos intervertebrales son la parte como una dona. Aquí tiene el fibrocartílago y acá se llama tejido pulposo del disco, ¿no? En las periferias donde va a soportar el peso. Ya. Siento que ya lo he dicho. Sí, lo dijo. ¿Está aprendiendo? Ya. Aparte de la síntesis pública, pues ya sabemos que, y de los discos intervertebrales, ya sabemos en otros lugares donde hay fibrocartílagos, ¿no? Que son Los rodetes. los meniscos y los rodetes, los dos rodetes. Ya. Y la diartrosis, que no es más que todas las articulaciones que generan movimiento. Porque la diartrosis es un poquito de movimiento, ¿no? Por ejemplo, en la columna vertebral, volviendo a la parte de acá. La columna, lo que se hace curvo, es un poquito. No es que la columna se hace como el cien pies, que se enrolla, ¿no? La columna no hace eso. Porque si usted dice que se agache y que la columna... No, ahí está funcionando la articulación coxofemoral en ambos lados y hace que o el tronco vaya a las extremidades o las extremidades vienen al tronco. Pero no hay encurvamiento de la columna. Si apenas se la logra encurvar cuando se hace la posición anatómica de punción lumbar, aún modificado o aún en posiciones sentadas. ¿Modificado a qué? No, yo sé. A posición fetal, ¿verdad? Sí. Para poder hacer la función. Aún a eso. Es muy poco. Se trata de conseguir que se separen los espacios intervertebrales. Entonces, no hay ese movimiento así, pero sí hay un ligero movimiento. Y ya veremos más adelante que estas intervertebrales tienen doble nomenclatura, digámoslo así, una anfiartrosis tipo sínfisis y una articulación diartrosis tipo artrodia. Artrodia tiene doble, o sea, ahí tenemos una móvil y una poco móvil entre las mismas vértebras. Entre estas dos vértebras, tomando de ejemplo estas dos, o entre estas dos, o entre estas dos, o entre las que siguen para arriba. Hay dos tipos de articulaciones, una móvil y una poco móvil. Poco móvil, la sínfisis, y móvil, las artrodias. ¿Ya? Veremos. Para que vean. Ya. Entonces las diartrosis son las que tienen movimiento. Y ahí tenemos los componentes de una articulación diartrósica. Miren que son 8. Así que a aprender. 8. Tenemos superficie articular, que ya lo vimos en el tipo de cartílago que tiene la superficie articular. ¿Qué tipo de cartílago? Hialino. Hialino. ¿Qué es sinovial? Si la articulación es sinovial. ¿Me puede decir sinovial? La sinovial no es un cartílago. La sinovia es la membrana sinovial que produce líquido sinovial. Estamos hablando de lo que recubre la superficie articular, que es el cartílago hialino, que lógicamente tiene que ser liso, y en esta superficie no habrá periósteo, porque va a estar el cartílago. Y tiene la cápsula articular. La cápsula articular es una membrana externa, porque hay una interna, la membrana externa que aísla y envuelve la articulación y la impermeabiliza. La impermeabiliza. No permite que nada entre ni salga. Y por dentro de la membrana externa o cápsula se encuentra la membrana sinovial. Digamos que está así, la externa, y la interna está aquí, que es la sinovial, que va a producir líquido sinovial. ¿Y dónde va a estar localizado el líquido? En la cavidad articular. Y de ahí vienen los elementos de coaptación. Estas son estructurales. Y los elementos de coaptación, que son los rodetes, meniscos y manguitos. Ya el rodete hemos hablado y el menisco también, y los manguitos también. Porque los manguitos son esas estructuras almohadillas, como la busa, como las que están en la unión de la muñeca. Son estructuras que complementan la articulación y contribuyen
Por eso se llaman elementos de coaptación, porque aquí hay que desglosar palabras. Coaptación, ¿qué es coaptar? Coaptar es colaborar, contribuir, cooperar a que la articulación esté apta para funcionar sin ningún problema. Y los meniscos contribuyen a eso. Los rodetes hacen lo mismo y los manguitos igual. Porque el rodete, para que la articulación funcione bien, tiene que estar el rodete ahí. Lo mismo en el acetábulo. Y lo mismo en los meniscos para soportar el peso y la articulación no sufra. ¿Sí se va entendiendo? Señor, ¿se va entendiendo? ¿Ya? Eso es. Entonces usted tiene que estar claro en lo que aprende. Por eso se va secuencialmente. Y los ligamentos, estos son externos. Esto es interno dentro de la articulación. Y eso sin mencionar los ligamentos cruzados, ¿no? Que esos son intraarticulares. Y los ligamentos externos, que son los ligamentos colaterales, tanto en el codo como en la rodilla, porque hay ligamentos colaterales en el codo y en la rodilla. Estos ligamentos mantienen los huesos unidos, porque ese es el concepto. Ligamentos unen hueso con hueso. Entonces, aquí está. No pueden faltar los ligamentos en los componentes de una articulación móvil. No pueden. Y aún estos ligamentos, yo ya se lo dije algún rato, que también se encuentran localizados en zonas donde están poco móviles o aún inmóviles, como en la unión sacrocoxal o sacroiliaca, que aún siendo una articulación inmóvil, está rodeada de ligamentos para reforzar aún más la articulación sobre la cual está recargado todo el peso del tronco y todo para arriba. Ahí está. Si ustedes abrieran el programa, pues lógicamente corroborarían todo lo que se está diciendo y no nos quedaríamos solamente con la explicación escueta que se puede escuchar en un salón de clase, sino que entraríamos a investigar la ciencia y desde ese punto de vista pues, complementaríamos todo el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ¿alguna pregunta? ¿Está claro todo entonces, verdad? ¿Cierto? ¿Señor Pingo? ¿Señorita Mora? ¿Sí? ¿Señor González? ¿Sí está claro? ¿Señorita Santos? El que está acá debe estar súper claro todo. ¿O no está claro? Parece que no está claro, parece. Pero miren, entonces yo les muestro esta acá. Bien, aquí tenemos una articulación cualquiera. Y aquí, así mismo como está la imagen, puede ir marcado con las diferentes flechitas, así como las vértebras que no la hicieron bien, excepto algunos, como los otros elementos que están ahí. Puede venir así, pero usted tiene que reconocer una articulación de artrosis. ¿Entienden? ¿Qué está marcado aquí? Aquí está marcado la superficie articular. No está marcado el cartílago, está marcado la superficie articular. Está marcada la membrana sinovial. Aquí le pone membrana sinovial. Aquí le pone superficie articular. Aquí le pone elemento de coaptación, porque no sabemos cuál, porque es un esquema. No es una articulación real, pero es un esquema. Aquí tenemos la cápsula. Y acá tenemos la cavidad articular. No puede ponerle que es el líquido sinovial porque es un esquema. ¿Entiendes? Es un esquema. Entonces, estructuras físicas están ahí. ¿Están ahí? Y hay doble elemento de coaptación. ¿Y cuál es el fin del elemento de coaptación? Pues sencillo. Mejorar la articulación, volverla mucho más apta, por eso se llama coaptación, de coaptar, apto. Entonces ahí se dice, bueno, si esta articulación no tuviera esto, vamos a tratar de hacer un gráfico parecido acá. Parecido, ¿no? ¿Ya? Entonces hacemos la cabeza articular. No hay elemento de coaptación, entonces vamos a generar un movimiento en esta articulación. Vamos a generar un movimiento en esta articulación. Entonces vamos a moverle esta cabeza articular en flexión
Vamos a flexionar. ¿Qué le hacemos acá? Así. Entonces, como no hay elemento de cooptación en cualquier movimiento brusco, esta cabeza se desarticula. Y al desarticularse, pues lógicamente se produce un trastorno de la articulación y hay que ir al médico, al traumatólogo o lo que sea. Pero si le ponemos el elemento de cooptación aquí, entonces este elemento de cooptación que está adherido, unido firmemente a este hueso, pues va a impedir que se desarticule, que se salga de su lugar natural. Esa es la función del elemento de cooptación. ¿Se entiende? Entonces, por eso está aquí. ¿Y qué es la función? Aumentar la superficie articular, porque no es lo mismo una superficie articular ahí que esta superficie articular. Contribuye a incrementar la superficie articular. Por eso es que les decía que los elementos de cooptación, como el rodete, profundiza la cavidad glenoidea a nivel de la escápula y del acetábulo, haciéndolo más profundo todavía, que ya de por sí ya vieron ustedes que el acetábulo es profundo. Le vuelve más profundo para que la cabeza del fémur no se salga de su lugar, porque es una zona de mucha presión por el peso, ¿no es verdad? ¿No es verdad? No, no es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Hay mucha presión la que hay acá a nivel de articulación coxofemoral. Entonces, ¿está? ¿Comprendió? ¿Se comprendió la explicación? ¿O la seguimos? ¿La seguimos? ¿Comprendió? Y bueno, este es el cuadro resumen de la artriartrosis. ¿Qué tal? Aquí tenemos las 6. ¿Cuáles son las 6? Las que estaban en el cuadrito anterior. En artrosis troclear, ya troclear me suena a qué? En la tróclea. A troclea. ¿Y troclea dónde hay troclea? El húmero. En el húmero. Pero también hay troclea en la rodilla. Pero no es porque haya una troclea per se como hay en el húmero, sino porque tiene esa posición o esa disposición anatómica parecida a una troclea, y por eso es que hace flexión y extensión, porque las trócleas solo hacen ese movimiento. Celar o encaje recíproco. Aquí le voy a ir poniendo los nombrecitos. Vea, en artrosis, cavidad y esfera. Cavidad y esfera. Una cavidad y una esfera. Cavidad y esfera. Esta de aquí hacen los 6 movimientos. Hacen flexión y extensión, rotación interna y externa, abducción y aducción. Lo cual genera una circunducción, si a bien tiene. Porque no es que solamente vamos a decir la articulación coxofemoral solo hace circunducción. Solamente puede hacerlo en pareja si necesita el individuo hacerlo en pareja. O sea, las dos, ¿no? Abducción, aducción y nada más. Como ejemplo, troclear se llama polea, se llama himbilum o bisagra. Porque ¿qué hace una bisagra? Abrición. Flexión y extensión, flexión y extensión, abre y cierra, abre y cierra, cierra y abre y cierra, flexión y extensión. Ok. Trocoide en cilindro o pivote. Este término pivote yo lo relaciono con los basquetbolistas o con los futbolistas, pero sobre todo con los basquetbolistas, porque yo antes que veía la NBA, yo veía como el narrador decía pivotea. ¿Y qué pivotea? ¿Ah?
pase, es recibir un pase, girar y lanzar. ¿Y qué es lo que hace este acá? Girar. Rotación. Gira o rota. Y aquí se rota. Pronación, supinación, rotación, todo lo que rote. Pero hay que relacionar, hay que buscar la técnica. Bien. Celar. 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 Encaje recíproco. ¿Por qué encaje recíproco? Celar, silla de montar. Cuando alguien se sube a una silla de montar, la silla de montar tiene una disposición. Entonces, a lo que se sube a la silla, las extremidades se adecuan a esa montura y se sientan. Encaje recíproco. ¿Por qué? Porque al subirse a la montura, las extremidades se encaja perfectamente. Y ahí, pues lógicamente, la articulación, encaje recíproco, celar o silla de montar, va a ser 4 movimientos. Ya voy a poner los movimientos acá también. Esta realiza 6, esta solo realiza 2, esta realiza solamente 2, esta realiza 4, esta 4 y esta 1. Celar hace 4. Ayer hablamos de una. ¿Cuál hablamos ayer, señorita Pinto? Usted que estaba atenta. Alguien que estuvo atento a lo que hablamos ayer de la celar, del encaje recíproco. ¿En qué momento hablamos de eso? No. La clase. Hablamos de celar, encaje recíproco, silla de montar, cuando hablamos de la escotadura que deja la cara inferior de la tibia junto con el peroné y que se encaja con el astrágalo para formar un encaje recíproco. Entonces ahí puede hacer los 4 movimientos: dorsiflexión, plantiflexión, eversión e inversión. Eso, hay que estar atento a lo que se está en las clases. De todas maneras estaban grabadas, pero no han revisado la clase. Ahora, la condilla o condilar, aquí sí viene lo que dijo alguien de la mandíbula, ¿no? Uno de los ejemplos. Condilla, condilar o elipsoide, ¿por qué? Porque son estructuras semiovaladas o ovaladas que van a encajar perfectamente con su receptor, que es la carilla articular. En este caso, si hablamos de mandíbula, el cóndilo mandibular que vimos ayer en la mandíbula encaja perfectamente en la carilla articular del temporal para formar la ATM, ¿verdad? La articulación temporomandibular, que hoy la puse en una de las para que mencione solamente los huesitos, no la articulación, ¿no? Una articulación condilar. En la próxima puede venir la misma imagen, pero ya no va a decir huesito, va a decir articulación. Y usted va a ponerle los nombres a los huesitos y ahí perdió. ¿Por qué? Porque no lee bien las preguntas. ¿Capisci? Ya, y las... ¿Ya? Entonces ahí tenemos una articulación condilar, porque es un cóndilo. Y el cóndilo permite que la mandíbula realice 4 movimientos. Abrir y cerrar la boca es flexión y extensión. Y moverla lateralmente se llama abducción y aducción. Abducción y aducción. Abducción y aducción. Y ahí podemos hacer el movimiento de masticación, junto con los músculos que generan este movimiento. Y ya lo veremos. Ya mismito bien. Los musculitos. Ya estamos sobre el tiempo de los músculos, ¿verdad? Y ya. Entonces todo tiene que ser relacionado, el movimiento osteoarticular con los movimientos musculares, porque son los músculos los que mueven el esqueleto. Si no hay músculo, no hay movimiento. ¿Sí comprende eso? Señorita, ¿sí lo comprende? Si no hay músculo, no hay movimiento. Entonces ahora nos viene la carga de músculos. ¿Qué músculos van a hacer mover las diferentes articulaciones? Allá vamos, señores. Así que a ponerse la armadura. Póngase la armadura del saber.
Entonces aquí tenemos elipsoidea, ovoidea o condilar. Ya, y ahí tenemos los 4 movimientos. Y acá, la artrodia, que ya la mencioné hace un ratito. ¿En dónde la mencioné? ¿En qué parte? Retentiva. Retentiva. Vea eso. Señorita Cruz. Ah. Sí, debe, desarrolla. El movimiento de las vértebras. Bueno, por ahí anda. No está tan explícito el asunto, pero les dije que entre las vértebras hay 2 tipos de clasificación. Una sínfisis y una artrodia. La artrodia no realiza ninguno de estos 6 movimientos. Ninguno. Solo realiza deslizamiento porque son articulaciones planas. Las carillas articulares, ya vimos la articulación atlantoaxial, ¿no? Que son carillas, son platillos planitos que lo que hacen es, claro, en ese ligero movimiento que hace la columna, el encabramiento se presiona los discos, pero las carillas articulares entre vértebras, porque recuerden que las vértebras tienen procesos articulares hacia la vértebra de arriba y hacia la vértebra de abajo. Entonces estos platillos hacen este movimiento cuando se realiza este movimiento, o sea, en eje, sentido antero-posterior, y transversal cuando usted hace los platillos articulares hacen esto, porque hay líquido sinovial, hay cápsula, hay cartílago articular. ¿Sí tiene la idea de lo que estoy diciendo? ¿Seguro? Vamos a complementar eso, señores. Bien puesto. Observaremos la solamente para que se den cuenta que ya está subido en las esto. secciones siguientes observaremos el tórax. Y ya está subido el esto abdomen y la que no lo han pelvis. revisado. En ocasiones, la columna vertebral puede denominarse espina dorsal o columna espinal. Para estudiarla, inicialmente observaremos los huesos, luego las estructuras que los sostienen unidos y finalmente los músculos principales que la mueven. Después se agregarán a la imagen la médula espinal y los nervios espinales. Aquí se muestra la columna vertebral. Consiste en 24 vértebras separadas, el sacro y el coxis. Apague la linterna, que es para que vea la Hay pantalla, 7 no para que vértebras esté enfocando cervicales, nada. Es para que aprenda a través de las visualizaciones. 12 torácicas y 5 lumbares. El sacro consiste en 5 segmentos vertebrales fusionados. El coxis, nuestra cola vestigial, consiste en 3 o 4 segmentos pequeños. La vértebra cervical más alta se articula con el cráneo. Las vértebras torácicas se articulan con las costillas. Y el sacro se articula con los 2 huesos coxales para formar la pelvis. Cuando se observa anteriormente, la columna parece recta, pero cuando se mira lateralmente, puede observarse que es marcadamente curva. Las vértebras cervicales inferiores forman una curva anterior, las vértebras torácicas forman una curva posterior, las lumbares se curvan de nuevo anteriormente y el sacro se curva marcadamente hacia atrás. Estas piezas de material representan los discos intervertebrales que se examinarán más adelante. Las vértebras de cada región se enumeran de arriba hacia abajo, en lugar de utilizar las palabras cervical, torácica, lumbar y sacra.
Normalmente se utilizan las letras C, T, L y S. Por ejemplo, se hace referencia a la cuarta vértebra lumbar como L4. Existen marcadas diferencias entre las vértebras de distintas regiones. La próxima prueba le va a ir una imagen de esto. Y usted tiene que identificar cuál es cervical, cuál es torácica y cuál es lumbar. ¿Es difícil? No, pues sí está. Ahí dice, ve, yo soy torácica, yo soy lumbar, yo soy cervical. Pero todas tienen algunas características básicas en común. Para comprender estas características, observemos una vértebra torácica típica. Al frente, esta masa cilíndrica de hueso, el cuerpo vertebral, soporta el peso de todo lo que está por encima de la misma. Detrás existe un juego de platillos óseos y proyecciones que tienen tres funciones: proteger la columna vertebral, proveer inserción a músculos y ligamentos y articularse con las vértebras adjuntas. Este arco óseo, el arco neural, encierra la médula espinal. El espacio rodeado por el arco y la parte posterior del cuerpo se denomina foramen vertebral. La serie de forámenes vertebrales crea un espacio tubular que contiene la médula espinal. Este espacio se denomina conducto vertebral. Ya ve, para quien me dijo, una cosa es foramen o agujero y otra cosa es el conducto por donde transita la médula. No hay punto de discusión ahí. Esta parte del arco neural se denomina lámina y esta parte es el pedículo. Miren para qué sirven los pedículos. Hay una pequeña muesca en el borde superior del pedículo y otra más grande en el borde inferior. Juntas, las muescas superior e inferior forman esta abertura a cada lado, el foramen intervertebral. De cada foramen intervertebral emerge un nervio espinal. Estos son los pares raquídeos que salen por los lados. Par, todo desde arriba, así. Los pares raquídeos de la médula. Y abajo, en la región lumbar, de los filamentos que se unen para formar los diferentes pliegues. Porque abajo es cola de caballo. Sí. Partiendo del arco neural, se encuentran tres grandes proyecciones óseas denominadas procesos. Un proceso espinoso en la línea media y un proceso transverso a lado y lado. También hay 4 procesos articulares fuera del arco neural, 2 superiores y 2 inferiores. Los inferiores se dirigen anteriormente y los superiores posteriormente. Esos son los platillos articulares. Los procesos articulares se articulan con las vértebras vecinas, formando 2 articulaciones sinoviales que permiten el movimiento entre las vértebras vecinas. ¿Ves? Eso es lo que le estaba explicando hace un ratito. El desplazamiento entre este platillo y este platillo son planos, solo se deslizan. Solo se deslizan. Tiene sinovial, tiene cartílago, tiene cápsula, tiene las estructuras de una articulación diartrosis. Eso, así esto se aprende. Y vamos a complementar eso. Vamos a ver el otro. Ahora, los ligamentos que conectan el cráneo con las vértebras cervicales. Del mismo modo que los ligamentos de otras partes del cuerpo, estas estructuras sostienen los huesos y al mismo tiempo permiten el movimiento de los huesos en relación con otros, así como establecen los límites de su movimiento. Primero se observarán las estructuras que permiten el movimiento entre vértebras, los discos intervertebrales y las articulaciones intervertebrales. Después se observarán 3 ligamentos que se extienden a lo largo de la columna cervical: el ligamento nucal, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Por último, se examinarán los ligamentos especiales alrededor del proceso odontoides o diente del axis. Aquí se aprecia la columna cervical en el cuerpo vivo. Bueno, vivo no está. Aquí se encuentran los procesos espinosos, las masas laterales, los procesos transversos y los cuerpos vertebrales. Las articulaciones intervertebrales se encuentran aquí. Son articulaciones sinoviales. Para observar mejor estas estructuras,
se realiza un corte entre las masas laterales a lo largo de esta línea. Como en todas las articulaciones sinoviales, cada superficie ósea está cubierta por una capa de cartílago articular liso. Cartílago articular liso. Son los mismos platillos que vimos en hueso seco. Ahora estamos volviendo los tejidos que circundan. Ya en un cadáver. Entonces aquí ya vemos los platillos que son los que tienen líquido sinovial. Vea el líquido sinovial. El espacio entre los cartílagos está ocupado por Ahí sale el líquido. ¿Sí ven? Líquido sinovial. líquido sinovial lubricante. El líquido está contenido en una cápsula articular. Ahí está la cápsula, vean. Sino que ha sido cortada en el corte que se hizo. Este es el resto de la cápsula que envuelve esta estructura. Y el líquido permanece ahí dentro y puede realizarse el movimiento de deslizamiento. Se llama deslizamiento. No se llama flexión, extensión, abducción, aducción, ni pronación y supinación. Se llama deslizamiento. Y por eso esta Fibrosa que permite el movimiento. Entre cada cuerpo vertebral y su vecino hay un disco intervertebral. Para la observación de los discos se realiza un corte en la línea media. Los discos están formados por fibrocartílago firmemente adherido por arriba y por debajo a la vértebra. Y mire, ahí está el tejido esponjoso de una vértebra. Las articulaciones fibrosas formadas por los discos permiten solo un ligero movimiento entre las vértebras cervicales típicas. Los movimientos que pueden darse entre estas vértebras son la flexión anterior, la extensión y la torsión, que es una combinación de la rotación y la flexión lateral. Ese movimiento pues lo realiza por medio de los músculos laterales y anterolaterales. Uno de ellos es el esternocleidomastoide. Como está así en espiral, pues lógicamente el movimiento se va a contraer hacia el origen y va a ser esto. Entonces lo veremos con un músculo, ¿ya? Ok. Entonces, prueben, encienda la luz de atrás, por favor. La fisiología es teórica, pero la teórico-práctica es lo que enseña. Entonces, procuro tenerle material suficiente como para que ustedes, dentro de lo que corresponda, se puede mostrar material complementario a la explicación teórica. Porque ustedes dicen, bueno, estamos hablando de diartrosis. La diartrosis tiene líquido sinovial, tiene cápsula, tiene todo, pero ¿dónde está? No la vemos, ¿no? Y nos vamos de solamente pura teoría. Pero ahí está por demostrar en las diferentes articulaciones. Y así todos los vídeos que yo les subí, porque yo les he subido vídeos de cadáveres, no vídeos de dibujitos, ni de figuritas, ni de dibujo animado. He subido vídeos de cadáveres que cada tema lo vaya correlacionando y vaya aprendiendo y se vaya inclusive la idea es que hasta se emocionen, porque como son enfermeros en formación, que nunca algunos de ustedes han visto un cadáver en su vida salvo que se le haya muerto a alguien. Entonces digo, yo creo que debería ser esa reacción, ¿no? Una emoción sin precedentes, una emoción inexplicable de ver por primera vez un cadáver y ver todas sus estructuras, ¿no? Bueno, le vuelvo a dar la razón a mi esposa. ¿Por qué? Entonces una mujer tan sabia. Póngale pausa, por favor.